Saludos queridos amigos, sean bienvenidos una vez más a este su curso completo de electricidad residencial acorde al National Electrical Code. En la primera parte de nuestro primer módulo ya hemos visto lo que son los conceptos básicos de electricidad y en esta segunda parte de nuestro primer módulo estaremos viendo qué es un circuito eléctrico, los tipos de circuitos, las mediciones eléctricas, estaremos enseñando la utilización de los aparatos de medida, así como también mostraremos las diferentes herramientas que debe poseer un electricista. Les invito a que si no han visto las clases anteriores puedan verlas y que me dejen cualquier pregunta en los comentarios. Así que sin más preámbulos, veamos qué es un circuito eléctrico. Bueno, un circuito eléctrico es una interconexión por medio de conductores de componentes eléctricos. Vemos en paréntesis algunos ejemplos como baterías, resistores, inductores, entre otros, que transportan la corriente eléctrica a través de una trayectoria cerrada. Como la palabra circuito lo indica, es una trayectoria cerrada. En el caso de un circuito eléctrico, esta es una trayectoria cerrada por la cual pueda circular la corriente. En la figura que vemos en pantalla, vemos un circuito simple donde tenemos una fuente, que es una batería, tenemos los conductores eléctricos, un interruptor y una bombilla o elemento de consumo. La corriente entonces pasará por los conductores y por cada uno de estos elementos. En este punto, a través de la bombilla, continuará el circuito, llegará a la batería y nuevamente recorrerá el mismo camino. Así que ya entendemos que un circuito eléctrico es una trayectoria cerrada por donde circula la corriente eléctrica. Los circuitos eléctricos, en las aplicaciones prácticas, pueden aparecer con sus elementos conectados de distintas formas. Las formas más básicas son la conexión en serie y la conexión en paralelo. Entonces, pasemos a hablar de cada una de estas conexiones. Bien, un circuito en serie es una configuración de conexión en la que los bornes o terminales de los dispositivos se conectan sucesivamente, es decir, el terminal de salida de un dispositivo se conecta a la terminal de entrada del dispositivo siguiente. Un ejemplo común de lo que significa una conexión en serie son las llamadas series de Navidad, es decir, los bombillitos que usamos para decorar en tiempos de Navidad. Notamos, y como vemos en pantalla, que el conductor entra por un borne o conector de la bombilla y sale por el otro. Es decir, la terminal de salida de una bombilla se conecta a la terminal de entrada de la siguiente. Y vemos otra imagen en pantalla donde tenemos una fuente de 120 voltios conectada a un interruptor y tenemos dos elementos de consumo o dos bombillas conectadas en serie. ¿Y cómo sabemos que están en serie? Bueno, porque el terminal de salida de la primera bombilla se conecta al de entrada de la segunda bombilla. Es decir, estos dos elementos están conectados en serie. Entonces, un circuito paralelo es una conexión de dispositivos en la que los bornes o terminales de entrada de todos los dispositivos conectados coinciden entre sí, al igual que sus terminales de salida. A diferencia del circuito en serie, en el que los elementos se conectan sucesivamente, en este caso, como vemos en la ilustración, los elementos tienen sus terminales de entrada conectados entre sí y los terminales también de salida los tienen conectados entre sí. O sea, el terminal de entrada de la bombilla L1, si vemos el camino que sigue, este es un interruptor que cuando esté cerrado conectará a este punto, que está conectado a este otro punto y viene aquí al terminal de entrada de la bombilla L2. Lo mismo, ¿verdad? Seguimos el conductor y este se conecta al terminal de entrada
de la bombilla L3. Lo mismo vemos con los terminales de salida. Cada uno, ¿verdad?, están conectados entre sí por medio de conductores. Esto es lo que se llama un circuito en paralelo. Cabe destacar que la mayoría de las instalaciones eléctricas prácticas tienen a sus elementos o cargas o elementos de consumo conectados en paralelo. Podemos apreciar otro circuito en paralelo en esta ilustración en el que hay dos bombillas. De igual forma, vemos que por medio de conductores, el terminal de entrada de esta bombilla se conecta al de entrada de la segunda y el terminal de salida de la segunda se conecta al terminal de salida de la primera. Esto es un circuito en paralelo.